primero que nada les doy la bienvenida a todos. En el capítulo anterior estuve hablando de un trastorno límite de la personalidad que sí puede ser psicópata o puede tener algún tipo de psicopatía y que se podía cometer actos delictivos. Ahora, para empezar, solamente les voy a recordar la diferencia entre un psicópata y un sociópata. Prácticamente el sociópata se hace por la sociedad. Encontré un término que dio un psicólogo de Europa que decía que es un producto de los fracasos del sistema, se los voy a leer, del sistema institucional para proteger a los sujetos que el sistema no ha podido intervenir a tiempo y han desarrollado comportamientos que son problemáticos. En pocas palabras, son casi lo mismo el sociópata y el psicópata, pero el sociópata se creó más bien por las cosas que vivía esta persona y tiende a ser más impulsivo y no se contiene tanto como un psicópata y son más agresivos. Y entonces el psicópata es un trastorno antisocial de la personalidad, que es como se le ha estado llamando también últimamente, que es lo mismo. El trastorno antisocial de la personalidad es lo mismo que una psicopatía. Y significa que miren, aquí dice, la psicopatía es un trastorno de la personalidad caracterizado por la falta de afecto, remordimientos y empatía, pero es muy bueno en la seducción, manipulación y utilización de la otra persona. Antes se creía que los psicópatas nacían siendo psicópatas porque se detectó el llamado gen asesino MOA, que se decía que todas las personas que tenían este gen iban a cometer actos violentos y iban a convertirse en asesinos seriales. Pero hicieron varios estudios en los que se llegó a la conclusión de que no era así. Hubo varias personas que tenían este gen asesino, pero nunca habían cometido ningún acto violento, que eran abogados, policías, psicólogos, managers, dueños de empresa o que eran los directores generales de alguna compañía. Entonces llegaron a la conclusión que el simple hecho de tener este gen no significaba que iban a ser asesinos seriales. Lo que pasa es de que un psicópata no siente empatía. Dañan continuamente a las demás personas engañándolas o mintiéndolas para lograr lo que ellos quieren, no haciendo cosas inmorales, no todo el tiempo, no siempre hacen cosas ilegales, pero lo usan para beneficiarse a ellos mismos, sin ponerse a pensar si están dañando a las otras personas. ¿Por qué? Porque no sienten remordimiento, no sienten amor, no sienten empatía. Y de igual manera, les parece muy sencillo, muy fácil desconectarse o desvincularse de alguna persona para ya no tener ninguna relación si ya no les sirve o si le está estorbando. Entonces, los profesionales y todos los que estudiaron esto llegaron a la conclusión de que para ser una persona un buen líder y de poder estar en un puesto de poder, se tiene que ser un poco psicópata. ¿Por qué? Porque tú como jefe quieres que tu lugar, que tu empresa, quieres que sea mejor,
Y tienes que correr de tu empresa a las personas que no están funcionando y que no están trabajando o no están dando lo mejor de sí. Entonces, no pueden tentarse el corazón para despedir a esas personas. Esto es por ponerles un ejemplo. Y no es que conscientemente piensen en hacerle daño a una persona o piensen que mejor es correrlo porque si no, no van a lograr nada bien, sino porque es lo más sencillo para ellos, deshacerse de esa persona para lograr algo mejor, sin intención de hacerle daño. Entonces, la predisposición biológica no es una característica que en sí tengan los asesinos seriales, porque todo se va a ir moldeando durante la historia de su vida. Entonces, si una persona que ya trae este gen asesino crece en un hogar donde se le da el amor, se le da cariño, se le da respeto, se le enseña y se le educa, va a crecer probablemente sin saber lo que es sentir remordimiento, pero va a crecer sabiendo que si hace mal, le va a ir mal y que si le hace daño a una persona, no va a ser bueno. Entonces va a crecer siendo una persona en la que va a estar cuidando de sus emociones, en la que va a estar cuidando sus acciones. Y si si se le da el apoyo, como yo he visto varios videos de personas que dicen ser psicópatas, que se les dio el apoyo desde chiquitos, se les llevó a terapia, se les apoyó y ahorita están en medicamento para controlar un poco sus emociones, para aprender y aprendieron cómo se sienten diferentes emociones y pueden llevar una vida más estable sin dañar a los demás. Pero si crecen en un hogar, ya traen este gen, crecen en un hogar, en un hogar en el que se les daña, en el que no se les educa, no se les enseña bien, donde se les maltrata. No estoy diciendo que es pretexto, pero es de esperarse que crezca siendo una persona que haga el mal a los demás. Entonces, aquí me quedé yo pensando, ¿cómo es que antes se creía que teniendo este gen significaba que eran asesinos seriales y ahora dicen que no? Entonces, es de lo que sucede como con muchas enfermedades, con muchos trastornos mentales que no se sabe en sí el origen, sino que afecta todo el crecimiento y todo cómo se desarrolló el niño, cómo creció. Es de que no se ha encontrado en sí una estructura cerebral que determine el comportamiento o el desarrollo de la psicopatía, así como ningún trastorno mental. Y estuve leyendo entre varias historias y asesinos, entonces dije, bueno, ya un hombre que crece y 16, 17, 18 años y que asesina o roba o lo que sea, dije, ya está más consciente. Pero dije, pero oh sorpresa, que encontré a una niña llamada Mary Bell en Estados Unidos que en 1956, teniendo 13 años, asesinó a dos niños más pequeños y que pudo manipular perfectamente a su amiga para llevarla a que le ayudara a encubrir estos asesinatos. Y viendo un poquito más la historia de ella, encontré que fue una niña a la que la mamá no la quería porque fue un embarazo no deseado y que la mamá intentó dejarla varias veces con diferentes familiares para que la cuidaran, los cuales la maltrataron. La recogió a los 3 años. La mamá de esta niña se casó de nuevo o se juntó, no estoy segura. El caso es de que esta niña era abusada desde los 5 años y desde mucho antes la mamá le daba muchas pastillas para,
para que la dejara estar a gusto porque la señora vendía su cuerpo y tuvo varias sobredosis la niña siendo tan pequeña por pastillas. También la mamá la arrojó de un balcón de la ventana donde tuvo varias fracturas. Entonces, no es una disculpa y no estoy diciendo que haya estado bien ni nada, pero es nomás para que vean todo lo que puede dañar a una persona, la forma en la que crece. Ya con el tiempo, esta muchachita se escapó de la cárcel, la volvieron a agarrar y terminó en libertad alrededor, creo, de 23 años. Tuvo una hija, el gobierno les dio otra identidad para que pudieran vivir más tranquilos. Y ya no investigué más qué pasó con ella. Según que sí había cambiado, no sé. Pero toda la forma en la que ella creció desde su infancia, desde siendo bebé, no siendo deseada, siendo abusada físicamente, mentalmente y en su salud, porque le daban pastillas, la dañó tanto a que llegó a matar a los niños más pequeños. Y no fue la única que encontré eh, varios asesinos seriales que sufrieron mucho durante su infancia y se le desarrollaron diferentes tipos de trastornos mentales, incluyendo la psicopatía, por la que, por la que cometieron tantos actos delictivos. Y de igual manera encontré varias personas a las que tenían este gen asesino que nunca cometieron ningún acto delictivo, sino que aprendieron a vivir en la sociedad. Entonces, la psicopatía no es una enfermedad, es un trastorno mental y la psicopatía aumenta el riesgo de comportamientos antisociales y o agresivos. Y que todas las personas que tienen este gen no son violentas. Y también encontré que hay mayor número de hombres con comportamientos violentos que las mujeres. Y tiene que ver mucho el entorno familiar, escolar y social. No hay ninguna causa definida por la que estas personas se vuelvan agresivas, pero también se cree que son daños cerebrales en el lóbulo frontal del cerebro. Pero lo que me llamó mucho la atención es de que se mencionó en muchos estudios, en muchos videos que vi, el núcleo familiar. Entonces me puse un poquito a investigar, inclusive platicar con mi esposo, que pensaba de esto, que a él le parece también muy extraño, de que la gran mayoría, pero no todos, la gran mayoría de los asesinos seriales fue más visto, fue más grande la constitución de asesinos seriales y de personas asesinadas por ellos alrededor de los años 60 y 80, entre esos años. Entonces, estuve viendo y estuve leyendo que si hubo gran auge de asesinos y todos estos asesinos seriales son niños o adolescentes que crecieron durante la Segunda Guerra Mundial y todas estas guerras y todas estas depresiones grandes que hubo en esos años anteriores. Y encontré un artículo que les voy a dejar el enlace aquí abajo, que dice que varios estudiosos creen que todos estos asesinos seriales surgieron de un núcleo familiar inestable, donde el papá tuvo que estar lejos por irse a la guerra, por la Gran Depresión, por todos los problemas que hubo en esos años, y que estuvieron los niños solos en casa con la mamá que tenía que
hacer todo, desde salir a trabajar, desde cuidar a los niños, y los niños crecieron prácticamente solos. Los adolescentes estuvieron mucho tiempo solos y, pues todos estos pequeños seres humanos que estaban entrando a este mundo y que reconociendo vivir cómo vivir, vieron el asesinato como normal porque era una guerra. Vieron la escasez, vieron muchas cosas que transformaron sus pequeñas mentes y las moldearon en algo diferente, y para ellos era algo normal. Y me da mucho miedo porque entonces ahorita veo con tanta cosa que está pasando en este mundo, muchos niños que crecen solos por las razones que sea. Yo no estoy diciendo mal que esté mal, perdón, que la mujer salga a trabajar porque yo trabajo. Pero niños que crecen sin ninguna guía y me da miedo pensar qué va a ser en un futuro, en unos 10, 15 o 20 años. Por eso creo que es tan importante la salud mental que yo al tener un trastorno mental como es el TLP, aunque me tomó mucho tiempo de llegar a entender este trastorno, me llevó mucho tiempo de comprender qué es lo que estaba pasando con mi cabeza y poder llegar a un balance y a una estabilidad mental en la que puedo hablar y de eso y apoyar a alguien más. Me doy cuenta que cualquier cosa que yo note con mis hijos, que si están mal, darles la opción de poderlos ayudar con terapia mental, con una psicóloga, para que mis hijos crezcan siendo aún mejores de lo que fui yo, que crezcan teniendo un mejor apoyo del que tuve yo, del crecer en el hogar en el que yo crecí, con las fallas y los daños que yo tuve. Y es por eso que siempre les recomiendo a todos que busquen ayuda, sea cual sea la situación en la que estén pasando, sea cual sea el daño que hayan recibido ustedes, o inclusive aunque no tengan un trastorno mental, aunque no sientan depresión, que estén en su mejor momento, si sienten la necesidad de hablar con alguien, adelante, busquen a alguien para que este mundo sea mejor, porque se trata de ir creciendo cada vez más, que las nuevas generaciones sean aún mejor que las generaciones pasadas, y creciendo primeramente en tu mente, cuidándote tú mismo, va a ser como vas a poder cuidar de los demás para poder ser una mejor persona. Para que en el día de mañana no haya un retroceso, sino un avance respecto a todo. Porque tanto el trastorno límite de la personalidad como el desarrollo antisocial, como todos los trastornos que existen, son algo difíciles de diagnosticar. Inclusive la psicopatía es un trastorno muy difícil de diagnosticar y es muy difícil de tratar porque son cosas que no se curan. Los trastornos mentales son algo que ya te queda marcado en tu cerebro, es como una hoja de papel, la arrugas, por más que lo intentes, no va a quedar lisa y extendida como estaba al principio. Es algo, porque es igual, es un daño que se le hace a nuestro cerebro, ya sea con la disposición de hacernos ese daño, ¿no? Pero es algo que ya está ahí. Entonces, los psicópatas no es su culpa haber nacido así, pero es su culpa cómo actúan ya después. Por eso es necesario encontrar la ayuda necesaria para que les ayuden a entender
lo que están haciendo se está haciendo bien o no. Ahora les voy a hablar un poco de los síntomas de un psicópata. Es que los psicópatas son muy distantes, sus sentimientos son como muy ajenos a los demás. Son unas personas sumamente manipuladoras que no les da miedo cruzar la línea, no siguen las reglas establecidas, porque les atrae el riesgo, tienen unas conductas que son adictivas, que tanta adrenalina les gusta y que les siguen haciendo porque les causa adicción. No tienen ningún remordimiento alguno, son personas crueles, sí distinguen lo que es el bien y lo que es el mal, pero les da igual, prácticamente. No tienen una relación estable porque usan a las personas mientras les sirve, porque tampoco les importan los sentimientos de los demás. Y su vida es aparentemente como cualquier vida de cualquier otra persona, completamente normal, pero al mismo tiempo no les da miedo que los descubran, no les da miedo ser castigados por algún crimen o por alguna cosa que ellos hayan hecho. Y no creo que me esté sacando todo esto así de, pero me lo mantengo. No, son cosas que yo tengo ya un rato leyendo, investigando. Inclusive vi varios videos en que de personas que decían soy psicópata y soy así, 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 así. Inclusive les puedo poner un enlace también aquí abajo en la descripción para que vayan y lo vean. Entonces, pero porque son, no sé cómo decirles, son personas frías, pero no significa que no merecen ser amadas. No significa que van a hacerte daño porque quieren, por el placer de dañarte. Simplemente muchas veces no se dan cuenta, al igual que nosotros con trastorno límite a la personalidad, hacemos cosas sin pensarlo, dañamos a los demás y no nos damos cuenta. Pero la diferencia es de que no me doy cuenta que le estoy dañando, pero cuando por fin abro los ojos y veo el desastre que causé, me da mucho remordimiento, siento mucha pena por los demás, pero con mi trastorno suele hacer, ya no tanto estoy trabajando en ello, de que cuando me doy cuenta de lo que hice, caigo en un pozo sin fondo en el que me cuesta mucho trabajo salir. Y los psicópatas no, los psicópatas ni siquiera se acercan a ese pozo. El tratamiento para un psicópata, pues debido a que es un trastorno muy difícil de diagnosticar y es un trastorno muy difícil y muy complejo, se les trata de enseñar lo que es ser empático, lo que es ser afectivo. Se les enseñan cómo se sienten y cómo son cada una de las emociones. Lo entrenan en las emociones, como tú cuando que dices voy a correr en un maratón, entrenas, así se les entrena a los psicópatas para que aprendan de las emociones. Pero también es muy difícil para que un psicópata quiera hacerlo porque no son vulnerables, ellos nunca se abren ni se ponen vulnerables a los demás. Porque son personas fuertes, son personas poderosas, son egocentristas. Entonces, si acaso lo llegan a hacer, es nada más parte de su manipulación. A menos que esta persona se dé cuenta de lo que está haciendo y quiera un cambio en su vida. No significa que va a sentir tristeza, no significa que va a sentir ningún tipo de empatía hacia ti, significa que está aprendiendo las normas de la sociedad y cómo se sienten los demás para tratar de respetarlos. ¿Por qué? Porque no pueden estar con las normas de la sociedad, no van a respetarlos nunca.
Y en la mayoría de los casos se les da medicamento para producir un poco más de serotonina en su cerebro para que puedan entender un poquito más de cómo es, de cómo funciona y cómo deben comportarse. Son muy inteligentes, inclusive recuerdo una serie que vi hace algunos años era un médico forense que trabajaba con la policía, hijo adoptado de otro policía, el que tuvo un trauma muy feo durante su infancia y creció con esto y era un asesino serial al que el padrastro policía lo entrenó para asesinar sin ser notado y solo asesinaba otros asesinos seriales. No significa que estuviera bien, pero él complacía esa sed de matar haciendo con personas que lo hacían. Y es el claro ejemplo de los traumas, de lo que te generan. Y aunque esto es una ficción, que dudo mucho que exista alguien así, realmente que esté así, que no lo hayan agarrado y todo eso, la mayoría de las series que vemos se basan en ciertos aspectos de la vida real. Entonces, sí existen los asesinos seriales, sí existen los psicópatas, los sociópatas, pero no significa que tener un trastorno mental te vaya a hacer cometer crímenes ni ser una persona mala, sino que es una suma de todo lo que está en tu cerebro y de todo lo que tú viviste y lo que va a traer a ti y lo que te va a hacer lo que eres y lo que va a ver la sociedad y lo que va a ver el mundo de ti. Entonces, pues es eso, no sé qué más decirles, es de que la sociopatía y la psicopatía, que son casi lo mismo, son unos trastornos mentales muy cañones, son muy fuertes, muy pesados. La verdad es que investigué tanto, tengo aquí tantos archivos, tengo tantas cosas que estoy investigando y todo me llegaron a la misma conclusión. Y sí, que son unos trastornos muy difíciles. Y si quieren que les hable de algún tema en especial, algún trastorno en especial, coméntenmelo y ahí los voy a estar contestando. No olviden escuchar en mi podcast. Tengo mi podcast en diferentes plataformas. Tengo mi canal de YouTube y tengo la página de Facebook. Síganme escuchando. No soy una profesional, pero investigo mucho, platico con gente y busco mucha información y les hablo solo de cosas que yo he estado viendo y que yo estoy investigando. Entonces, si tienen cualquier duda, no duden en comunicarse conmigo si necesitan ayuda para encontrar una terapia mental, algún terapista cerca de ustedes. Contáctense conmigo, yo les puedo ayudar. Manténganse sanos, manténganse en paz. Hablen con sus seres queridos, respétenlos, cuídense y ámense. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.